Eso estuvo chévere. Chama, era un mango bajito. Dame un segundito y te lo paso al tiro. Esto es Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Con Julieta Casó y Viviana Pacheco. ¿Me cachai? Claro que te entiendo. Entonces no hay problema. Hola nuevamente. Este es un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Te queremos hacer una pregunta. ¿Es necesario reinventarse cuando uno cambia de década? Aquí vamos a ver. ¡Chan, chan! Aquí comienza un nuevo episodio de Hablemos con acento propio. Como siempre desde Miami, Viviana Pacheco. Me puedes seguir en mi Instagram, pachecoavivi. Y desde Buenos Aires, Julieta Casó, y me puedes seguir en mi Instagram, Julieta Casó 07, o en el Instagram del podcast que es Con Acento Propio. excelente. Bueno, esta pregunta, reinventarse cuando cambias de década. ¿Por qué la planteamos? ¿Cuál es el núcleo de esta pregunta? Que está bastante conectada con lo que hemos venido trabajando en los podcasts anteriores, ¿no? El inicio de un nuevo año, el plantearte metas en construir un año con acento. Pero claro, ahí viene la pregunta de, bueno, ¿me reinvento o no me reinvento? ¿Hay cambio o no hay cambio? ¿Sigo o no sigo? ¿Qué piensas tú? ¿Por qué lo planteamos? Además, no estamos de acuerdo los dos. Yo creo que es un capítulo dedicado a los que entramos a las 4 ruedas, a los cuarentones, porque creo, igual, yo sí creo que iniciar una nueva década te invita a otras cosas. Hay cosas que se esperan de los que tienen 20, los que tienen 30, los que tienen 40. Es como para mí como un quiebre, ¿no? Quizás un poco impuesto, quizás es como utilizar la idea de que, bueno, cada nuevo año voy a hacer algo nuevo porque me voy a plantear nuevas metas, ¿no? Pero hay gente que en los 40 le pasa de largo, hay gente que en los 40 se empieza a plantear ciertas cosas. Yo sí creo que la década de los 40, sobre todo para las mujeres, es una década de la verdad. Empiezas a darte cuenta de un montón de cosas, empiezas a sentir un montón de cosas, y para mí, por lo menos, ha sido revelador en ciertas cosas. No me siento más vieja, tengo 45, o sea, estoy en la mitad de esa década, casi 46. No me siento más vieja, sí me siento más sabia en algunas cosas, y en un montón, que creo que ahí en la balanza a favor, me siento mejor que hace 10 años. Lo que me hace decir, bueno, no sé si soy como el vino, pero sí me permite a mí decir, creo que es sabroso los 40, ¿no? Hay algunas cosas, creo que te vuelves un poco menos eh, complicado en unas cosas y en otras más. No sé cómo lo viviste tú, que ya pasaste un poco más de los Hace 40. muchos años. Mira, esta discusión, lo voy a comentar en el contexto. Empezó, ¿qué episodio vamos a hacer? Bueno, reinventarse a los 40. Y cuando Julio me dijo eso, dije, a mí de los 40 ya se me olvidaron, digamos. Tengo 53, no tengo la menor idea en qué estaba a los 40. Tuve que hacer memoria, si había sido importante. Y en mi caso, no fue importante, para nada, porque tenía a mi hija menor, tenía 3 años. Yo a mis hijos los tuve, les dije, a los 35 el mayor y a los 37 a la menor. Entonces, para mí los 40 era como reinventarme nada, digamos, estaba una continuación de mi proceso de maternidad, que ya había empezado hace unos años antes. Eh, no me significó ni siquiera una pregunta de decir, me he cambiado en algo, nada, ¿no? Entonces, cuando la Juli me dijo los 40, le dije, ¿por qué los 40? Sí. O sea, para mí los 40 no tuvo ninguna relevancia, at all, ni de cambio de empleo, ni de cambio como de sentirme distinta, ni y menos pensar en replantearme la vida, digamos, ¿no? Como que fue un continuo. Entonces empezó una discusión donde decir, pero ¿por qué los 40 y no los 45? Y del tipo, si tú piensas que hay que replantearse a los 40, imagínate a los 50, ahí te quiero ver, ¿no? No me asuste que voy por la mitad. Ahí te quiero ver. Y caímos en una discusión de decir, de darnos en cuenta, en decir, a ver, ¿cuánto hay de, ya que sea por las décadas, ¿no? Que los 30, los 40, los 50 o los 60, da lo mismo. Es más bien como un discurso social de que son relevantes en sí mismos porque es una década, que es bien parecida a la pregunta de si tenemos que replantearnos el año después del año nuevo. Pero parece que más bien que responde como a un imaginario, ¿no? Como esto que decías tú, se espera que las mujeres a los 40 cambien en algo, o la mujer a los 50, no, ni te digo. Entonces,
como que hay un lado de eso de decir, ¿es necesario reinventarse cuando hay cambio de década? Esa es una pregunta, más bien más que una afirmación. Y llevamos la discusión a decir, ¿cuándo aparece la pregunta por reinventarse? ¿No? Porque puede que aparezca a los 40, tal vez por una presión social, de que digan, ahora ya tienes 40, entonces puede, ¿no? En mi Es caso, hora de a mí me, madurar. a mí me valió madre, como dicen los mexicanos, me valió madre. ¿Sí? Tienes que reinventarte a los 40. Ah, ¿qué? No, soy la misma. O sea, yo venía en un continuo. Entonces, claro, dijimos, puede que surja de ahí. Pero ¿cuándo surge la pregunta por reinventarse, no? A mí me parece que hay un poco de presión social, un poco de también hay un tema con la fertilidad, quizás a partir de los 40 se pensaba, ahora no es así, que dejabas de ser fértil. Hoy vemos nosotros que hay madres que tienen su primer hijo a los 40. Yo conozco, tengo amigas. Yo lo que creo es que hay etapas como, no sé si llamarla como icónicas en la vida y tú dices, bueno, a los 40, yo de joven, de muy joven, decía, es un señor de 40 y pico o es una señora de 40. Para mí me parecía eso muy alejado, ¿no? Pero todo eso se ha rodado, el tema de la nueva longevidad, de cómo nosotros vivimos más años, entonces los 40 ya no necesariamente es la segunda parte de tu vida, quizás estás digamos, hay gente que vive bien y muy bien hasta los 80. Entonces, digamos, ¿qué representan los 40? ¿No? Creo que había un tema cronológico. Sí creo que hay un tema, por lo menos yo lo utilizo de ese lado, como te dice, empiezas una nueva década y no es que tengo que reinventarme, quizás lo utilizas como excusa para acelerar o hacer cosas que quizás no habías hecho porque tú decías, bueno, no sé, tengo que, ya a partir de los 40 uno tiene que ser más formal, uno tiene que tener tantos ahorros. Hay como metas que tú asocias con una cuestión cronológica y de madurez, ¿no? Pero yo, por mi parte, creo que empiezas a ser más libres de algunas cosas, primero porque esa etapa donde hay una exigencia social y personal de desarrollo, ¿no? Tienes que establecerte, tienes que hacer plata. Hay un momento que te dice, tendrías que tener tu casa propia, hijos, si vas a querer tener hijos, que tiene un tema social, tiene también un tema personal, el casarte. Pero después los 40 es como pierdes, yo creo que hay como una impunidad de decir, si ya no lo hice, no lo voy a hacer, o si llegué a los 40 y no fui ordenada, no me voy a poner a hacerlo ahora, ya está, ya fue. Pero creo que se utiliza como o lo utiliza psicológicamente como una manera de marcar unas pautas de lo que quiero y lo que no quiero, ¿no? En el caso de la mujer, además lo vemos en las propagandas de belleza. Hay tratamientos para más 40 que como que marcándote una diferencia. A partir de aquí hay otras cosas, ¿no? El tema, por ejemplo, de la presbicia, que dicen empieza a los 40. Hay gente que le empieza a los 40 y hay gente que le empieza después. Sería interesante ver cómo nos preparamos para los que nos escuchan, que son menos 40, cómo nos preparamos y cómo las que están te dicen como tú que de repente a mí los 40 me pasó por al lado y yo ni me enteré. Yo los 40 lo viví justo con mi crisis migratoria porque migré 4 meses antes de cumplir 40 y a mí me regalaron mi primer fiesta, gran fiesta sorpresa fue porque cumplía 40 años y eran los 40 años y los cumplía en Argentina. Y estaban todos mis primos y fue una celebración inmensa, pero porque eran los 40 en Argentina. Pero entonces yo sí creo que hay un tema simbólico en las nuevas décadas, como son los Sí, yo creo que hay 50 por como, ejemplo. ni te digo, pero hay como una exigencia, como expectativas, claro, pues efectivamente, eh, si uno pudiese como hacer una revisión del discurso social asociado a las décadas, uno pudiese decir que los 30 está como en la época que tienes que consolidar una formación de pareja. En los 40 hay una expectativa de una consolidación, una situación laboral y económica, ¿no? De tener tu casa, de tener tu familia, de tener ingresos y una parte importante de la parte más productiva de tu carrera, por decir una manera así, ¿no? En los 50 hay una expectativa de que tú ya eres un senior, entonces tienes ciertos puestos en tu trabajo, cierto desarrollo, ¿cierto? Pero también como que en teoría deberías ir de salida, ¿no? Claro, ahora todas esas son expectativas sociales que están en el discurso, no es que en realidad estén asociados a nada, en realidad. A veces sí, pero como que en general a nada, ¿no? Eh,
¿Qué creo yo respecto como eso, de la pregunta de si uno es necesario reinventarse o necesario reevaluar si estoy cumpliendo con las expectativas sociales? ¿No? A mí me hace más sentido, más que las décadas, cuando coinciden con eventos transformadores. Por ejemplo, lo que decías tú, coincidió con que migré. Entonces, es un evento que te impele a preguntarte quién eres y qué van a hacer. Cuando, por ejemplo, hay cambio en el ciclo de vida, tienes un hijo o una hija, ¿no? Empieza tu maternidad, es un cambio en el ciclo de vida que está más o menos asociado a la edad, obviamente, porque a los 48 es menos probable que sea tu primer embarazo que a los 35 o a los 32 o incluso a los 40. Entonces, claro, probablemente esa pregunta por la maternidad está más asociada a los 40 que a los 50. Pero hay un cambio de ciclo de vida. Y después también están los cambios asociados a los ciclos, pero ya más biológicos. Por ejemplo, te llega la menopausia. Ahí ya no hay pregunta. Es como, Ahí hay efectivamente, aceptación. es la aceptación completa, porque dice, chica, ya no tienes óvulos. Y no solo no tienes óvulos, no tienes estrógenos. Y como no tienes estrógenos, tampoco tienes progesterona. Y uno podría decir, entonces, pero no importa que no tenga estrógeno y no tenga progesterona, ahora puedo tener una vida sin preocupación de quedar embarazada, que no deja de ser una preocupación Latente. permanente, ¿no? Latente. Claro, pero las mujeres, nuestro cerebro funciona con estrógeno. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a una mujer a los 50? O una mujer, está lo mismo, ojo. ¿Qué le pasa a una mujer cuando deja de tener y producir estrógeno? Es que empiezan las dificultades cognitivas. Se empiezan a olvidar las cosas, porque el cerebro femenino funciona con estrógeno. Por eso es fuerte la pérdida de estrógeno en las mujeres. Es muy sensible las hormonas. Por eso también en las mujeres es muy sensible el embarazo, porque hay un cambio en la configuración cerebral. El cerebro se achica después de los embarazos en las mujeres. Se dice que se vuelve más eficiente, pero se encoge. Es de tamaño menor que el masculino después del embarazo. Entonces, claro, ¿de dónde viene la pregunta por reinventarse? A mi juicio, hay que como discriminar si viene de las expectativas sociales o si están asociados a eventos o si están asociados a cambios físicos, por ejemplo, biológicos. Hablábamos también, por ejemplo, si tú tienes 30 años, ¿no? Y te descubren un cáncer al útero y te extirpan el útero. Es un cambio que no tiene que ver con 32 años, un cambio que tiene que ver con un acontecimiento, ¿no? Pero, ¿para dónde va mi cuestionamiento? Es que yo creo que muchas veces nos dejamos presionar mucho por las expectativas sociales, ¿no? Por lo que se supone que debería ser. Más que por efectivamente por cómo tú estás viviendo tu vida, qué te permite tu cuerpo, qué te permite tu cognición, qué te permite tu condición de vida. Y a veces quedamos entrampados en esta necesidad de responder a esas expectativas. Entonces, más allá de la disputa de si los 40 no son importantes o no, Los 40 son importantes y los 50 yo le decía, mi mira, crisis preocúpate, cuarentona. preocúpate para los 50. Bueno, pues los 60, yo no sé, digamos. Yo estoy esperando el momento de tener nietos. Para mí eso va a ser fundamental. O ahora que me voy a quedar con nido vacío, que mis 2 hijos van a estar fuera de Miami, anda a saber dónde, no va a haber nadie en la casa. Entonces ahí sí que me obliga a decir, bueno, ¿qué voy a hacer ahora, no? Como que mi trabajo de mamá presente, ya estoy jubilada de eso. Hoy me voy a tener que Yo creo retirar. que es como muchas imposiciones. Ahora cuando hablabas me acordaba una publicidad que la puedo buscar y lo compartimos en los comentarios de muy buena que una muchacha, digamos, de mi edad, 45 o cuarentona, está caminando y le dicen señora y ella no se voltea, ¿no? O está en una verdulería y le dicen señora y ella se voltea como, no es conmigo, ¿no? Porque yo creo que le da eso que tú decías, como el señor te pone en otro nivel, ¿no? Que además hay una visión como de la vejez o del crecimiento. A mí la palabra vejez no me gusta, pero suena como a enfermedad, que te vas disminuyendo, eh, del crecimiento como que cada vez vas a tener menos, y el crecimiento no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo he sido un poco como rebelde con eso, pero yo creo que he sido como un alma vieja en algunas cosas. Yo a los 36 años decido dejarme las canas, no pintarme más el pelo, no tanto por
rebeldía con la edad, sino que, bueno, tenía siempre muchas canas, me pintaba mucho el pelo, nadaba, era como incómodo. Y el miedo que tenía, más que tenerlo yo, lo tenían mis familiares y mis amigos cercanos, era que me iba a ver muy vieja, porque las canas se asocian inevitablemente a un tema de la edad. Y no necesariamente tiene que ser así. Pero además, el dejarte canas y verte joven, la gente lo ve como un síntoma de rebeldía, ¿no? Es decir, esta persona, ¿cómo? A mí me han parado acá en la calle y me dice, ¿cómo te animaste a dejarte las canas? No sé, es como que de nuevo hay cosas que tienes que tapar, ¿no? Pero creo que lo importante es tomar en cuenta que hay expectativas sociales asociadas a ciertas edades, al género también. No es lo mismo un hombre de 40 y una mujer de 40, ¿no? Eh, y hay después unas presiones individuales que uno tiene, que uno cumple y a las que uno, creo yo que después de los 40, por lo menos yo lo sentí así, de nuevo, mi caso es 40 migración, es no me afecta y ahora no le voy a estar parando más a esto, yo ya soy una señora grande que puedo hacer esto y lo otro, ¿no? Pero también fíjate que tú cuentas que tú a los 40, tu hija menor tenía 3 años. En mi caso, los míos tenían 10 y 2, y bueno, sí, 7 y 10, ya van más grandes, ¿no? Pero hay casos de, por lo menos en Venezuela, mujeres que tienen hijos a partir de los 25 años, 26 Claro. años, está bien que se va rodando, pero te das cuenta que tú a los 40, 45 o cercano a los 50, ya no tienes que criar. Entonces, te da una oportunidad para darte cuenta, para mirar tu vida y darte cuenta qué quiero hacer yo de esta etapa. Y quizás si se hubiese rodado, esa misma pregunta se lo puede hacer una mujer a los 37 o a los 52, dependiendo de, como tú dices, no de la década o no del año que estás cumpliendo, sino de lo que te está sucediendo. Lo que pasa es que asocia, puedes empezar a ser abuela y la gente empieza a ser abuela a partir de, no sé, los 55, 60. No Eh, sé, no tengo certeza, pero claro, o a veces más joven incluso. Pero sí, yo creo que lo que decías tú también, ¿no? La consideración del género, ¿no? Es decir, es distinta las expectativas sociales que para una mujer, para un hombre. No estoy diciendo que unas sean más terribles que otras, ¿ah? Los hombres también tienen sus propias presiones, que no son menores. ¿Ah? Las mujeres hablamos muy libremente de nuestras hormonas y de cuando se nos acaban o cuando tenemos, y los hombres se quedan absolutamente callados cuando se les empieza a acabar la testosterona, por ejemplo, ¿no? Que es una cuestión importante, digamos, por dentro del imaginario masculino. Entonces ellos viven también sus propias presiones que son más bien silenciosas. Pero yo creo que es importante eso de distinguir, como decías tú, cuáles son esas presiones sociales, cómo van cambiando también. Ahora está lo que se llama la economía plateada. ¿Por qué? Porque vivimos muchos más años, ¿no? Antes teníamos una expectativa de vida en los años 80 en Chile, yo creo que la expectativa de vida era alrededor de los 57 años. Y eso ha variado mucho, ahora la expectativa de vida debe estar en los 80, 70 y algo, cosas que impactan en indicadores como en los indicadores económicos, ¿no? Todo el problema que tenemos nosotros con nuestro seguro social tiene que ver con que el sistema fue planificado con que tú dejabas de trabajar a los, yo qué sé, los 55 y te quedan 2 o 3 años de vida, entonces te alcanzaba perfecto todo lo que tú habías ahorrado. Pero ahora terminas de trabajar a los 60 y vives hasta los 85 y no te alcanza para nada, ¿no? Entonces, bueno, ahí está lo que se llama la economía plateada porque vivimos más años, porque estamos más productivos, porque trabajamos más años, también porque ha disminuido la tasa de natalidad. O sea, esto Muchísimo. no es solo de decir vivimos más años y funcionamos como tapón para las nuevas generaciones. Hay muchos menos jóvenes. Hoy día he escuchado un dato, por ejemplo, en Chile, de que la tasa de natalidad en Chile cayó un 23% de un año a otro. Un 23% de un año a otro. Estamos en 0,8 hijos por mujer. No alcanza a ser uno. Eh, Y entonces, nuestras claro, abuelas tuvieron 7, 8 hijos, más o menos. mi abuela tuvo 16, se le murieron 3 al nacer, no, al final terminaron 10 permanentes, más o menos, pero imagínate, bueno, en fin, pero hay un cambio además en la demografía, y el cambio en la demografía, bueno, hace que haya expectativas distintas, etcétera. Es decir, hay muchos cambios que empiezan a cuestionar las expectativas que se tienen de, eh,
lo que se espera cada década, ¿no? Como lo decía, a los 30, a los 40, a los 50, como las etapas del desarrollo. Yo creo que también a lo mejor sería bonito mirar nuestra pregunta de reinventarse, a lo mejor desde esa pregunta, ¿no? Como las etapas del desarrollo, que puede entender en tu línea de tiempo distintas fechas, pero están Exactamente. marcadas por acontecimientos, más que por tu edad. Claro, la edad, evidentemente, obvio, te marca las capacidades biológicas, ¿no? O sea, efectivamente, a los 80 años no vas a empezar a ser un triatleta. No, no, porque no tienes ni cartílagos. Pero, pero sí puedes como ser más flexible en la construcción de las expectativas de las etapas del desarrollo en esta línea de tiempo, toda vez que además está cambiando esa línea de tiempo, cada vez más grande, mucho más larga y con mejores condiciones de vida. Y yo escuchando y pensándolo, esto que estamos hablando de las décadas, mira lo que se me viene a la mente. ¿Por qué la mayoría de edad es a los 18 y no a los 20, por ejemplo? ¿Por qué se escoge los 18 como eres mayor de edad y empiezas a tener la capacidad para hacerte cargo de ciertas cosas? El punto interesante, y lo hemos visto en, digamos, es que la edad influye de alguna manera psicológica, es decir, hay una edad donde te consideras más grande. Sí creo que hay un tema además que es social, pero que es a veces cuando uno dice social parece como que si fuese impuesto como una moda, y no es así, ¿no? Te marca. Hay una edad donde dejas de ser competencia laboral para buscar trabajo. Por ejemplo, te dicen, Claro, en los portales de empleo te dice entre tal edad y tal edad, que tiene una lógica de repente, pero si tienes 45 y tienes que trabajar, no sé, de 8 de la noche a 6 de la mañana, quizás los más jóvenes tienen más capacidad de aguantar ese ritmo, ¿no? También es cuando tú dices, estoy buscando a alguien con experiencia, los más grandes tienen más probabilidad que los más jóvenes, ¿no? Yo lo que creo es que lo que uno tiene que ver, y es hasta, digamos, divertido cuando te empiezas a pimponear quizás con otra persona y qué te pasó a ti en los 40, a mí me pasó esto, qué esperabas tú que iba a ser esa nueva década, ¿no? Porque sí hay una expectativa asociada. Yo he tenido conversaciones que mis amigas dicen, y tú todavía ves bien el celular, como una cosa de probar, y no sé si te ha pasado, me prestas los lentes, sí, toma. En mi sí. caso soy miope, pero hay como una prueba de decir, tú ves peor que yo veo all el tema en el ejercicio, en las pruebas. Yo creo que todo esto te invita a entender que vives en un contexto que te marca, que evidentemente te marca, que te determina, y ahí me sale el sociólogo, y ves también un tema de desarrollo humano, desarrollo personal, que tú tienes la capacidad, y todos tenemos la capacidad de decir, no quiero que esto me influya tanto o que me marque tanto. Es decir, no me voy a sentir vieja porque, no sé, tengo canas o porque tengo más de tanta edad, ¿no? Porque en realidad, ¿a qué edad te sientes viejas? O a qué edad tienes que ser considerada como un comportamiento de señora. No sé, aquí tú lo ves y tú dices, por ejemplo, ¿qué haces tú o qué hace nuestra audiencia si tienes 50 y te dan el puesto en el colectivo, en el autobús? ¿Lo agarras o no lo agarras? ¿Lo Ah, yo me tomas como? siento. Claro, lo tomas obviamente me lo imagino de una persona más joven, lo tomas como una consideración o lo tomas como una ofensa y te me está diciendo vieja, porque pasa mucho, ¿no? ¿Y por qué le tenemos tanto miedo a envejecer? Como viendo, porque además no hay manera. Lo mejor que nos puede pasar es envejecer, pues si no te mueres joven. Antes. Entonces, claro, entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo a envejecer? ¿Por qué no reivindicamos un poco que la vejez o ciertas edades te permiten también eh, ser más sabio? Y no digo más sabio como Mm. más letrado, ¿no? Conocerte más, saber. Yo siempre pienso que a esta edad uno sabe uno está claro con lo que no quiere, pues tuviste suficientes años para darte cuenta, aunque no tengas muy claro lo que quieres, ¿no? Entonces, creo que ahí viene la reivindicación de decir, quiero seguir lo mismo, pero haciéndolo de esta manera, o, ¿saben qué? No quiero seguir con esto. A mí me parece relevante esa reflexión respecto de que, a ver, el tema del miedo de la vejez o lo denostativo de la vejez, cuando uno dice, me dijo vieja o la vejez es como una cosa
mala, ¿no? Es como tiene una valoración negativa y denostativa. Y evidentemente si lo planteamos así, nadie quiere ser viejo, ¿no? Porque ¿cuál es la gracia de ser viejo, no? Tiene puras consideraciones No quiere negativas. morir tampoco, entonces No se está quiere como en una morir, contradicción. pero también entran en algunos conflictos, y ahí me pongo como vieja, conservadora, entran en algunos conflictos, porque si tú miras tan mal el envejecimiento, todo lo consideras envejecimiento, y te aferras a una suerte de juventud, también yo creo que de alguna manera vas como alterando ciertas relaciones sociales que tienen que ver con el ciclo de desarrollo social. ¿Para dónde voy? Si tú te niegas a comprender que tienes 40 y tantos años y quieres seguir comportándote como una persona de 20 y tienes un hijo de 20 o una hija de 20, lo que estás cortando es las posibilidades de desarrollo de esa persona de 20 que requiere de un adulto que se reconozca como adulto para poder darle soporte emocional. Pero si tenemos tanto miedo, ¿no? A decir, no, yo no respondo a las convenciones sociales o whatever, ¿no? Y te quedas aferrado a eso con la progresión del tiempo biológica que es real. Ojo, por mucho que tratemos de arreglarnos, la progresión biológica es real. A lo mejor te ves muy bien por fuera, pero tu hígado no va a ser el mismo de los 18 años, por seguro. Tus huesos tampoco. Entonces, lo que vas haciendo ahí también es como generando un cierto ruido, como en la idea de necesidades de etapa de desarrollo social. Y eso tiene que ver con aferrarse también a una edad y a las expectativas de esa edad que ya no te toca. Y no te toque porque la vida es injusta contigo, es porque no te toca porque le toca a otro. Y tú juegas un papel en esa relación con el otro, ¿no? Tú no puedes ser el joven viejo o el amigo viejo de tu hijo, por ejemplo. Tienes que ser un soporte para que tu hijo pueda llegar a ser adulto alguna vez. Entonces, ahí uno también va entendiendo bastantes cosas de las dinámicas que se dan en muchos lugares ahora, ¿no? Este decir, ok, voy a ser más concisa. Vivimos muchos más años, Claro. eso significa que vamos a ser viejos muchos más años. Eso está mal visto, entonces uno se aferra a la juventud. El problema de aferrarse a la juventud es que la gente que es joven no le da espacio para ser joven. Entonces ahí se empiezan a producir algunos ruidos, ¿no? Es como la idea a lo mejor de la reinvención más general es reinventar un nuevo adulto, ¿no? ¿Qué significa ser adulto hoy? ¿Qué significa ser adulto mayor hoy? Reinventar un adulto ya que son muchos más años. ¿Qué significa esta economía plateada? ¿Qué significa esta etapa plateada? Ya que antes no existía, porque antes uno se moría, no estaba vivo en ese periodo. O pasabas de ser productivo, fértil, mamá, ¡pum! Inmediatamente a ser la abuelita. ¿Ah? Como que no había intermedio. Pasabas de mamá a abuelita. Y ahí te quedabas, ¿no? Pero ahora hay un espacio que no tiene necesariamente ni nombre, como que ni edad. Entonces, la pregunta es, a lo mejor, ¿cómo reinventamos este espacio que no existe? ¿No? Entonces, traer una cosa de la otra, traer una cosa de la otra, pero el tema es que todavía yo creo que nuestra generación está en un limbo ahí, que tratamos de hacer lo mejor posible. Porque hay Pero un limbo en que somos jóvenes para los viejos y viejos para los jóvenes, ¿no? Pero además hay un limbo porque se empieza a dar unas dinámicas económicas, sociales y familiares que son distintas y uno lo puede ver con sus generaciones, ¿no? Es decir, la relación que tú puedes, por ejemplo, esta generación de los 40 a los 60, por ejemplo, que es donde se inicia de alguna manera la llamada esta economía silver, son personas que tienen capacidad adquisitiva y que tienen ciertas libertades que no tenías a los 30 porque tenías que trabajar quizás un poco más, ¿no? Se asume que es una etapa donde tomas mejores decisiones, que lo tenemos que poner entre comillas, ¿no? Porque quizás la peor decisión lo tomaste, y que tienes la posibilidad de elegir distintos caminos, ¿no? Eso por un lado, pero además se empieza a abrir, por ejemplo, las agencias de viaje. Yo no tengo los datos, pero yo que estoy estudiando el tema, a los que más le vende es a esa gente, a esos adultos de 40 a 60 que no viajan solos, por ahí viajan con los hijos que tienen 20, 25 y por ahí se llevan al nieto. Entonces son los que tienen la capacidad adquisitiva para
mover una economía, pero además siguen, después de que quedan de alguna manera fuera, si trabajan en organizaciones, emprenden, empiezan como proyectos que tenían pendientes, ¿no? Lo importante que yo creo que tenemos que ver es que todos pensemos de alguna manera en qué te lleva a ti a pensar que esto no es igual que antes, ¿no? Es decir, puede ser de los 37 a los 38, puede ser de los 39 a los 40, puede ser de los 49 a los 50, pero hay situaciones que tú dices, esto que me pasó este año que cumplí, esta realidad, hace que yo no sea lo mismo que es, son como etapas, ¿no? Tú lo decías, como etapas del desarrollo, ¿no? Hasta espero hacer esto, tengo como otras metas. Y yo sigo creyendo, para mí los 40 han sido fabulosos, retadores, terriblemente retadores, pero creo que a mí me ha dado la libertad de poder decir, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Y el podcast es un ejemplo. Nosotros nos encontramos grandes, está bien que las dos somos psicólogas, que nos gusta hablar, pero quizás me lo hubiese planteado yo hace 8 años en Venezuela, que yo daba clase y yo te decía, un podcast, porque además ni siquiera fue hablar en un programa de radio, era algo que se asocia quizás también a gente más joven, es porque está de moda los podcasts, porque hacemos un podcast y por qué nos animamos, porque tienes un poco esa, no sé si llamarla irreverencia de decir, lo puedo hacer, ¿por qué no lo puedo hacer? Y si sale mal, tantas cosas salieron mal y no pasó nada, ¿no? Claro. Quizás en más joven te da miedo el fracaso y de grande no te da tanto miedo el fracaso, te da miedo quedarte con las ganas. No sé si compartes esa idea. En algún nivel. Hay cosas que ya prefiero haberme quedado con las ganas, pero, pero lo que sí yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con la pregunta de qué es lo qué es distinto hoy que tú ya lo percibes. Llega un momento que uno toma conciencia. Hay algo en tu vida que no es la misma de antes. Y eso te lleva a la pregunta de ¿quiero seguir siendo la misma entonces? Y eso algo puede venir de cualquier parte, ¿no? Así que los dejamos con esa reflexión, con esa pregunta. ¿Está siendo tu vida igual que antes? ¿O hay algo que te está diciendo, mira, hay algo que cambió y tengo el espacio para poder preguntar si quiero seguir siendo el mismo o la misma o puedo reinventarme? Te dejamos con esa pregunta. Comparte tus reflexiones, qué te pareció este episodio en nuestras cuentas de Instagram, Pacheco a Vivi, en nuestra cuenta de Instagram con acento propio, en la cuenta de Juli. Julieta Casó 07. Y no le Y por tengamos supuesto, miedo a los cambios, ni las edades, no, ni las transformaciones. Vamos a reinventarnos. es inevitable. Y también en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Como siempre, muchas gracias por seguirnos, por sus comentarios. No se olviden del taller del 22 de febrero, está súper cerquita. Así Nos que vemos pronto. nos vemos. Chao. Esto fue Hablemos con acento propio. Distintos acentos, muchas historias. Si te gusta este podcast, recuerda seguirnos y suscribirte.